Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios. Yo les voy a hablar, es Luis Alberto Trejo Palacios, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Buenas noches, docente Francisco Girón Hernández. Esta es la autorreflexión correspondiente a la unidad uno, donde hablaremos y se hará una tabla comparativa en relación al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático o endoplasmático es un orgánulo distribuido por todo el citoplasma celular de una célula eucariota, la cual se presenta como un complejo de sistemas de membranas celulares dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están conectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. El aparato de Golgi, dentro de las funciones que posee, se encuentra la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos y el almacenamiento y distribución de lisosomas. En esta tabla comparativa del aparato de Golgi veremos su estructura, que está compuesta de un conjunto seriado de estructuras llamadas cisternaes, las cuales están agrupadas por lo general en grupos del 4 a 8 y forman el dictiosoma en las plantas y el complejo de Golgi en los animales. Está situado cerca del núcleo de la célula formado por dictisomas que se conectan mutuamente. Los dictisomas se conforman por un grupo de sacos discoideales y aplanados que a su vez se rodean de vesículas secretoras de distintos tamaños. Los dictosomas miden aproximada un micrómetro. La evolución del aparato de Golgi, el nombre se origina por el descubridor, un médico de origen italiano de nombre Camillo Golgi en el año de 1898, que identificó la presencia de proteínas. Observó una estructura reticular en células nerviosas utilizando el nitrato de plata para impregnar. El microscopio fue un avance para poder obtener imágenes más precisas para estudiar más detalladamente su estructura del aparato de Golgi. En su función se encarga de modificar, distribuir y enviar macromoléculas a la célula. Modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente en los retículos endoplasmáticos liso y rugoso, y la secreción de las proteínas que se producen en polisomas del retículo endoplásmico rugoso. En su importancia de la nutrición, este aparato es procesador de las proteínas que generan por retículo endoplasmático en las células, distribuyéndose a varias partes de la célula, incluyendo la superficie celular y lisosomas. Los azúcares que se unen a las proteínas y lípidos en el retículo endoplásmico son sustituidos, eliminados por otros nuevos en el aparato de Golgi. En este orgánulo se efectúa la glucosilación de lípidos y proteínas para generar glicoproteínas y glicofosfolípidos. En el retículo endoplasmático, dentro de lo que es su estructura, podemos ver que se forman por una serie de canales que se distribuyen por todo el citoplasma. Son sacos aplanados que introducen cadenas polipeptídicas que no forman proteínas citosólicas. Tienen la presencia de múltiples ribosomas en su superficie, de ahí el término rugoso. En algunas células especializadas abarca grandes extensiones del citoplasma en donde las células se encargan de la síntesis de algunas hormonas esteroides. Tiene esa apariencia debido a la adherencia de los ribosomas y a su membrana mediante proteínas llamadas riboforinas. Dentro de su evolución, el retículo endoplasmático en 1945, Portes identificó su existencia en la célula y en 1950 lo menciona como una red citoplásmica constituida por dos comportamientos interconectados pero de distinta composición. En su función, el retículo endoplasmático
Participa en la síntesis de lípidos como ocurre en los hepatocitos. Participa en la captación de calcio e interviene en la degradación hepática de glucógeno a glucosa. Participa en la síntesis de proteínas y funciona como un sistema de canales que transporta sustancias de secreción. Ensambla proteínas a partir de la información genética que recibe el ADN. En su importancia dentro de la nutrición, el retículo endoplasmático es fundamental en el proceso metabólico para sintetizar los lípidos y esteroides, regulando la concentración de calcio en el organismo, además de desintoxicar las sustancias ajenas al organismo, y también participa en la glucogenólisis, en la ruptura del glucógeno que favorece a la liberación de la glucosa. Esto fue la autorreflexión de la unidad número 1, donde se realizó una tabla comparativa en relación al aparato de Golgi y al retículo endoplasmático. Es todo por el momento. Gracias, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la autorreflexión correspondiente a la unidad número 1 de la materia Bioquímica de los Alimentos, impartida por el docente Francisco Girón Hernández. Bueno, en esta autorreflexión se va a hacer una tabla comparativa en relación al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico. ¿Qué es el aparato de Golgi? El aparato de Golgi, dentro de las funciones que posee, se encuentra la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas. ¿Qué es el retículo endoplásmico? El retículo endoplásmico es un orgánulo distribuido por todo el citoplasma celular de una célula eucariota, la cual se presenta como un complejo de sistemas de membranas celulares dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos que están conectados entre sí, compartiendo el mismo espacio interno. Bueno, el aparato de Golgi en su estructura está compuesto en un conjunto seriado de estructuras llamadas sistemaes, las cuales están agrupadas por lo general en grupos de 4 a 8 y forman dictisoma en las plantas y el complejo de Golgi en los animales. Está situado cerca del núcleo de la célula, formada por dictisomas que se conectan mutuamente. Los dictisomas se conforman por un grupo de sacos discoidales y aplanados que a su vez se rodean de vesículas secretoras de distintos tamaños. Los dictisomas miden aproximadamente un micrómetro. Dentro de su evolución, el aparato de Golgi, el nombre se origina por el descubridor, un médico de origen italiano con el nombre de Camillo Golgi, en el año de 1898, que identificó la presencia de proteínas. Observó una estructura reticular en células nerviosas utilizando el nitrato de plata para impregnar. El microscopio fue un avance para poder obtener imágenes más precisas para estudiar más detalladamente su estructura. Dentro de su función, se encarga de modificar, distribuir y enviar macromoléculas a la célula. También modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente en los retículos endoplásmicos liso y rugoso. Es secreción de las proteínas que se producen en polisomas del retículo endoplásmico rugoso. Dentro de su importancia de la nutrición, el aparato de Golgi es procesador de las proteínas que generan por retículo endoplásmico en las células, distribuyéndolo a varias partes de la célula, incluyendo la superficie celular y lisosomas. Los azúcares que se unen a las proteínas y lípidos en el retículo endoplásmico son sustituidos y eliminados por otros nuevos en el aparato de Golgi. En este orgánulo se efectúa la glucosilación
de lípidos y proteínas para generar glicoproteínas y gliconfisgolípidos. Referente al retículo endoplásmico, dentro de su estructura se conforma una serie de canales que se distribuyen por todo el citoplasma. Son sacos aplanados que introducen cadenas polipéptidas que no forman proteínas citosólicas. Tienen la presencia de múltiples ribosomas en una superficie y de ahí el término rugoso. En algunas células especializadas abarca grandes extensiones del citoplasma en donde las células se encargan de la síntesis de algunas hormonas esteroides y tiene esa apariencia debido a la adherencia de los ribosomas y a su membrana mediante proteínas llamadas ribofoninas. Dentro de su evolución, el retículo endoplásmico en 1945, Portes identificó su existencia en la célula y en 1950 lo mencionó como una red citoplásmica constituida por dos comportamientos interconectados pero de distinta composición. Dentro de su función, vemos que el retículo endoplásmico participa en la síntesis de lípidos como ocurre en los hepatocitos, participa en la captación de calcio, interviene en la degradación hepática de glucógeno a glucosa, participa en la síntesis de proteínas y funciona como un sistema de canales que transporta sustancias de secreción. Ensambla proteínas a partir de la información genética que recibe del ADN. Su importancia dentro de la nutrición es fundamental en el proceso metabólico para sintetizar los lípidos y esteroides, regulando la concentración de calcio en el organismo, además de desintoxicar las sustancias ajenas al organismo. También participa en el glucogenólisis, en la ruptura del glucógeno que favorece a la liberación de la glucosa. En general, esto es una tabla comparativa del aparato de Golgi y el retículo endoplásmico referente a la autorreflexión de la unidad número 1. Por el momento es todo. Gracias y buenas noches.